Capítulo 1. La llamada inesperada. Era un viernes como cualquier otro, o al menos eso creía Sara mientras limpiaba el último archivo de su escritorio. Todo estaba en orden en la oficina, podía sentir esa paz que llega cuando sabes que dejaste todo listo para empezar de nuevo el lunes. Sin embargo, ese sentimiento de control que tanto le gustaba, se quebró en un segundo. Sonó el teléfono y al ver el nombre de su madre en la pantalla, sintió un escalofrío. Mamá no llama a esta hora, pensó mientras descolgaba. Sara, es urgente, tenemos que hablar. No sabía a quién más acudir. Su madre, una mujer siempre fuerte y reservada, sonaba como nunca antes. Confusa y asustada. Después de unas palabras de nervios y disculpas, le confesó algo que la dejó helada: su padre había acumulado deudas durante años sin que nadie lo supiera. Había hipotecado la casa en varias ocasiones para mantener un negocio en quiebra. La situación era insostenible y en cuestión de días, si no tomaban una decisión, perderían el hogar familiar. Sara sintió como el peso de la situación se apoderaba de su cuerpo. Apenas procesaba la idea de que la estabilidad de su infancia estaba a punto de derrumbarse. Pero una cosa estaba clara: su madre necesitaba su ayuda, y no iba a permitir que su hogar desapareciera sin luchar. Con una mezcla de rabia y determinación, Sara le prometió a su madre que haría lo imposible para resolver la situación. Colgó el teléfono y se quedó en su oficina, aún en shock. Esa noche, al llegar a su apartamento, llamó a dos amigas cercanas en busca de consuelo y, aunque no lo sabía aún, esas llamadas cambiarían su vida para siempre. Capítulo 2. Encuentros y confesiones. Sara estaba decidida a no enfrentar esa carga sola. Así que esa misma noche invitó a sus dos mejores amigas, Camila y Laura, a tomar un café. Habían sido amigas desde la universidad, cada una con una vida distinta, pero unidas por una complicidad inquebrantable. Camila era empresaria, había iniciado su propia boutique de ropa sostenible y, aunque había tenido buenos años, últimamente no estaba alcanzando las metas financieras que se había propuesto. Con una sonrisa amarga, confesó a sus amigas que estaba considerando cerrar el negocio. Laura, en cambio, era abogada y parecía llevar una vida más estable, aunque al abrirse esa noche reveló algo que sus amigas desconocían: estaba en medio de un divorcio que estaba consumiendo sus finanzas y su paz mental. ¿Entonces ninguna de nosotras tiene su vida tan bajo control como pensábamos?, bromeó Camila, intentando aligerar la atmósfera. Sin embargo, en sus ojos había una preocupación genuina. Esa noche, entre confesiones y lágrimas, las tres amigas comprendieron que estaban en crisis. No solo de dinero, sino de algo más profundo. Se habían dado cuenta de que, a pesar de sus logros, nunca habían aprendido a manejar su vida financiera de forma consciente. La realidad era dura: el dinero, ese tema incómodo que siempre habían evitado, estaba a punto de definir el rumbo de sus vidas. Esto no puede ser todo, dijo Laura, con un tono de determinación que sorprendió a sus amigas. Tenemos que hacer algo, aprender a manejar esto. No quiero pasar el resto de mi vida preocupándome por algo que ni siquiera sé cómo funciona. Esa noche, las tres tomaron una decisión que cambiaría sus vidas: se ayudarían mutuamente a aprender sobre finanzas, a entender el valor del dinero, y sobre todo, a empoderarse. Era un pacto silencioso, sin promesas grandilocuentes, pero con una certeza compartida. Empezaban una nueva etapa juntas, y aunque no sabían exactamente cómo, estaban seguras de que, de algún modo, encontrarían la salida. Capítulo 3. Primeros pasos hacia el control. Sara, Camila y Laura habían acordado reunirse cada semana para entender mejor el mundo de las finanzas, y su primera reunión fue en casa de Sara, con un par de cuadernos y una tímida ambición de aprender algo que nunca les habían enseñado. La noche comenzó con un libro que Laura había encontrado en una librería de segunda mano: El arte de entender el dinero. Parecía escrito décadas atrás, pero las primeras páginas les dieron una revelación que cambió su perspectiva. El dinero es solo una herramienta. No debería ser lo que te define ni lo que te limita, leyó Camila en voz alta, y sintió cómo esas palabras resonaban en ella. Ese primer encuentro se convirtió en una revelación. Comenzaron a discutir cómo el dinero siempre había estado presente en sus vidas, como una sombra que las seguía, a veces dándoles alegrías, pero casi siempre creando una sensación de escasez. No se trataba de cuánto ganaban, sino de cómo lo gestionaban. Durante años, habían tenido un enfoque reactivo hacia el dinero, esperando a que las situaciones las empujaran a tomar decisiones. Laura propuso algo más estructurado:
Se convertirían en un grupo de apoyo financiero, donde cada una compartiría su situación real, sin vergüenza ni secretos. Se reunirían semanalmente para revisar sus gastos, analizar sus deudas y, paso a paso, aprender a construir un futuro diferente. Esa noche, establecieron su primer objetivo, crear un presupuesto mensual. Fue un paso pequeño, pero lleno de simbolismo. Por primera vez, sentían que tenían el poder de decidir sobre sus propias vidas financieras. El camino recién empezaba, y aunque aún no sabían exactamente hacia dónde las llevaría, se sintieron fortalecidas por su decisión. Capítulo 4. La realidad de los números. Cuando llegó el siguiente fin de semana, las tres amigas se reunieron nuevamente en casa de Camila. Cada una llevaba un cuaderno y una calculadora. En sus mentes, habían sido financieramente responsables hasta cierto punto, pero al revisar sus gastos y hacer un primer presupuesto, la verdad salió a la luz de manera brutal. Camila fue la primera en mostrar su presupuesto. Aunque su boutique le generaba ingresos decentes, se dio cuenta de que gastaba mucho más de lo necesario en la apariencia del local y en ropa de temporada, que muchas veces no llegaba a vender. Al sumar sus gastos fijos, el alquiler y las renovaciones constantes, se dio cuenta de que apenas alcanzaba a cubrir costos, y las ganancias quedaban como un mínimo margen. Laura fue la siguiente. A pesar de su salario como abogada, estaba agobiada por el pago del crédito hipotecario y las tarjetas de crédito que usaba para gastos cotidianos. Al analizar sus números, se dio cuenta de que su situación era más complicada de lo que pensaba, y su divorcio estaba acabando con sus ahorros. Finalmente, fue el turno de Sara, quien trabajaba en una oficina y vivía sola. Al revisar sus ingresos y gastos, quedó atónita al ver la cantidad de dinero que se le iba en pequeños gastos diarios, café, almuerzos fuera de casa y compras impulsivas. Lejos de ahorrar para su propio futuro, vivía de quincena a quincena sin tener claro hacia dónde iba. Ese ejercicio de sinceridad con ellas mismas fue doloroso, pero necesario. Las tres comprendieron que, aunque los números no mentían, ahora tenían algo más valioso, el control. No había marcha atrás, estaban listas para enfrentarse a sus finanzas y, poco a poco, retomar el poder sobre sus vidas. Capítulo 5. Cambiando el chip. En su tercera reunión, Camila propuso una idea. Había leído sobre la importancia de cambiar la mentalidad en torno al dinero, y les compartió un concepto que les pareció revolucionario, el mindset de la abundancia. Hasta ese momento, todas se habían acercado al dinero con una sensación de miedo o carencia. Habían crecido en hogares donde se les decía que ahorrar era privarse, y gastar era una indulgencia peligrosa. Decidieron que era hora de cambiar esa mentalidad y comenzar a ver el dinero como una herramienta, algo que ellas podían controlar en lugar de que las controlara a ellas. Hicieron un ejercicio práctico. Cada una debía anotar 3 aspectos positivos de su situación financiera actual y 3 oportunidades de mejora. Así, en lugar de solo centrarse en sus errores, se enfocaban también en sus logros y posibilidades de crecimiento. Sara, por ejemplo, reconoció que tenía un trabajo estable y que podía empezar a ahorrar si reducía algunos gastos impulsivos. Camila vio una oportunidad en su boutique, podía recortar costos y concentrarse en vender sus piezas más exclusivas. Laura se dio cuenta de que, a pesar del gasto emocional y financiero del divorcio, aún tenía un buen salario y podía empezar a planificar un fondo de emergencia. Al finalizar la sesión, se sentían más motivadas. Por primera vez, en lugar de ver sus finanzas como una carga, empezaban a sentir que tenían el poder de cambiar su situación, aunque el camino fuera largo. Capítulo 6. Pequeñas victorias. En las semanas siguientes, cada una de ellas se propuso una meta sencilla. Sara, por ejemplo, decidió dejar de comprar café fuera y, en cambio, preparar su propio café en casa. El primer día fue complicado, pues esa rutina del café de la mañana le daba una sensación de pertenencia y confort, pero al ver los resultados en su presupuesto, empezó a motivarse más. Camila redujo los gastos en decoración de su boutique y comenzó a invertir solo en productos que sabía que tenían alta rotación. Cada venta se convirtió en una pequeña victoria. Aunque aún no alcanzaba los ingresos que deseaba, empezaba a ver que con disciplina era posible reducir los costos y hacer más eficiente su negocio. Laura, por su parte, decidió renegociar su deuda de la tarjeta de crédito. Fue una conversación incómoda con el banco, pero le permitió reducir los intereses y organizar un plan de pagos que le daba un poco más de tranquilidad. Aunque no fue una solución instantánea, esta pequeña acción le permitió ver un poco de luz en su situación. Con cada pequeño logro,
las amigas se sentían más seguras y empoderadas. Sabían que estaban lejos de la meta, pero cada semana era un paso más en su camino hacia la libertad financiera. Capítulo 7. La tentación del gasto. Una noche, Camila se encontró con una amiga que la invitó a una fiesta de inauguración en un restaurante de lujo. Sintió una presión social enorme, su amiga era exitosa y la gente en el evento estaba vestida con ropa de diseñador. Las dudas empezaron a invadirla. ¿Por qué no puedo darme estos lujos como los demás?, pensó. Camila cayó en la tentación y pagó una cena que superaba su presupuesto del mes, justificándose con el pretexto de que era una ocasión especial. Al día siguiente, revisando sus gastos, se sintió culpable. Su decisión impulsiva había costado mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. En su siguiente reunión, compartió su experiencia con Sara y Laura, esperando que la juzgaran. Pero, para su sorpresa, sus amigas fueron comprensivas. Las tres conversaron sobre cómo era fácil caer en la presión social y gastar más de lo necesario. Ese día, se hicieron una promesa: apoyarían a la otra cada vez que sintieran la tentación de gastar sin pensar en su presupuesto. A partir de entonces, cada vez que alguna de ellas sentía el impulso de hacer una compra impulsiva, enviaban un mensaje al grupo. Con ese simple acto, lograron fortalecer su disciplina y, más importante aún, reforzar su amistad. Capítulo 8. La aparición de un mentor inesperado. En una de sus reuniones semanales, Laura compartió una historia curiosa. Un antiguo colega de su firma, Miguel, le había enviado un mensaje invitándola a un seminario de educación financiera. Al principio, no le prestó mucha atención, pero pensó en sus amigas y les propuso asistir juntas. Aunque un poco escépticas, decidieron darle una oportunidad. Al llegar, se encontraron en una sala llena de personas de distintas edades y antecedentes. Miguel, el orador principal, empezó hablando sobre cómo el dinero era una herramienta poderosa cuando se entendía bien. Durante la conferencia, Laura, Sara y Camila se sintieron identificadas. Miguel compartía sus propias experiencias de errores financieros y cómo, a través de la educación y el cambio de mentalidad, había logrado construir una vida libre de deudas. Al finalizar el seminario, las amigas se acercaron para agradecerle. Para su sorpresa, Miguel se mostró genuinamente interesado en su situación. Las escuchó con atención y les ofreció reunirse periódicamente para orientarlas en su camino financiero. Este encuentro les dio un nuevo impulso y una renovada energía. Saber que contaban con alguien con experiencia y que podía guiarlas en los temas que aún no comprendían era justo el apoyo que necesitaban. Aquel día se dieron cuenta de que no solo estaban aprendiendo sobre finanzas, sino que también estaban cambiando sus propias vidas desde adentro. Capítulo 9. La primera lección de Miguel. En su primera reunión con Miguel, las amigas estaban nerviosas. Aunque él se mostraba amigable y accesible, sabían que el tema de sus finanzas personales no era fácil de compartir. Sin embargo, Miguel rompió el hielo con una simple pregunta. ¿Saben ustedes cuál es su por qué? La pregunta las desconcertó. ¿Qué significaba eso? Miguel les explicó que, antes de iniciar cualquier viaje financiero, era esencial entender el por qué detrás de sus decisiones económicas. Para algunas personas, el objetivo era la estabilidad, para otras, la libertad de viajar o tener una jubilación sin preocupaciones. Camila reflexionó en silencio antes de responder que su por qué era poder expandir su boutique sin miedo a perderlo todo en un mal año. Laura, en cambio, quería sentirse segura y sin deudas para poder empezar de cero después de su divorcio. Sara confesó que quería ahorrar para ayudar a su familia a superar las deudas de su padre. Con sus objetivos claros, las amigas se dieron cuenta de que el dinero era solo un medio para alcanzar algo más significativo. Esta conversación inicial les dio una claridad que nunca antes habían tenido, y con esa claridad llegó una motivación renovada. Capítulo 10. La importancia de la planificación. En la siguiente sesión, Miguel les enseñó a planificar de manera realista. Les habló de la importancia de tener metas a corto, mediano y largo plazo, y cómo cada una debía estar acompañada de un plan de acción concreto. No sirve de nada querer pagar todas tus deudas de un día para otro. Es mejor avanzar poco a poco, con constancia, les explicó. Les enseñó una técnica sencilla para dividir sus ingresos en categorías: 50% para necesidades básicas, 30% para deseos y 20% para ahorro o reducción de deudas. Aunque la idea sonaba sencilla, les resultaba desafiante. A cada una le costaba renunciar a ciertos gastos personales,
pero Miguel las alentó a pensar en sus metas y en cómo esos pequeños sacrificios les permitirían alcanzarlas. Al final de la reunión, cada una de ellas tenía un plan financiero inicial. Era solo un primer paso, pero sentían que, con Miguel guiándolas, era posible avanzar. Capítulo 11. El dilema de Camila. Una tarde, Camila recibió una propuesta para abrir una sucursal de su boutique en otro centro comercial. Era una oferta tentadora, pero significaba invertir todo su capital, asumir una deuda considerable y asumir riesgos financieros que no estaba segura de poder manejar. En su siguiente reunión con Miguel, Camila le planteó la situación. Él escuchó con atención y le dijo algo que la sorprendió. A veces, el mejor negocio es el que decides no tomar. Antes de lanzarte, piensa en el riesgo y en cómo afectará tu meta a largo plazo. Camila se quedó pensando en esas palabras. Decidió que, aunque la idea era emocionante, era más prudente concentrarse en fortalecer su boutique actual antes de expandirse. Fue una decisión difícil, pero aprendió que, a veces, decir no era un acto de disciplina y visión. Capítulo 12. La trampa de las apariencias. Mientras tanto, Laura tuvo un momento de crisis cuando un colega de su despacho le mostró su nuevo coche de lujo. Sintió una punzada de envidia, y la idea de renovar su auto, que tenía años de uso, comenzó a rondarle la cabeza. Sin embargo, también sabía que su situación financiera no estaba para esos gastos. Laura compartió sus pensamientos en la siguiente reunión con Sara y Camila, y Miguel les habló de la trampa de las apariencias, gastar dinero para proyectar una imagen de éxito que muchas veces no se tiene. Recuerden que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por la paz y la seguridad que sientes, les dijo Miguel. Ese día, Laura tomó una decisión, seguiría conduciendo su viejo auto y, en lugar de endeudarse para renovar su imagen, invertiría ese dinero en reducir sus deudas. Fue un momento de claridad para ella, una pequeña victoria que le dio un impulso de confianza. Capítulo 13. Un mal cálculo y un nuevo aprendizaje. En una ocasión, Sara cometió un error en su presupuesto mensual. Había calculado mal algunos gastos de transporte y se dio cuenta de que había gastado más de lo planeado. Angustiada, se lo confesó a sus amigas y a Miguel en la reunión semanal. Miguel la tranquilizó y le explicó que los errores son parte del proceso de aprendizaje. Lo importante no es no equivocarse, sino aprender de esos errores y ajustar el camino, le dijo con una sonrisa. Sara tomó nota de sus gastos con más atención en los meses siguientes, y aunque seguía cometiendo pequeños deslices, cada vez era más consciente de sus finanzas y se sentía más segura con cada lección. Capítulo 14. Celebrando los avances. Después de varios meses, las tres amigas se dieron cuenta de que, aunque su situación financiera no había cambiado drásticamente, algo dentro de ellas sí lo había hecho. Se sentían más confiadas, menos ansiosas y con un control que nunca antes habían experimentado. Decidieron celebrar ese avance con una cena en casa de Sara. Durante la cena, compartieron sus pequeños logros. Camila había logrado reducir sus costos en la boutique, Laura había bajado su deuda de la tarjeta de crédito, y Sara había empezado a ahorrar para una emergencia. Se dieron cuenta de que, aunque el camino era largo, el esfuerzo estaba dando frutos. Esa noche reafirmaron su compromiso y celebraron sus avances, recordándose que cada paso cuenta y que estaban más cerca de sus metas. Capítulo 15. El desafío del ahorro. A medida que avanzaban, Miguel les planteó un nuevo desafío: ahorrar una parte de sus ingresos cada mes. Aunque parecía simple, todas sabían que el ahorro era una de las áreas más complicadas, especialmente cuando había tantas tentaciones diarias. Camila comenzó a poner una cantidad fija de sus ingresos en una cuenta separada, mientras que Laura y Sara hicieron lo mismo. Al principio, era difícil resistir la tentación de usar ese dinero para otros fines, pero Miguel les enseñó la importancia de verlo como dinero sagrado, destinado solo para emergencias o metas a largo plazo. El ahorro se convirtió en un acto de disciplina, y aunque algunas semanas tuvieron recaídas, poco a poco se fue convirtiendo en una costumbre. Comenzaban a construir un colchón que les daba una tranquilidad desconocida. Capítulo 16. La tentación de invertir. Un día, Miguel mencionó el tema de las inversiones. Las amigas estaban intrigadas, pero también nerviosas. No entendían mucho de inversión y temían arriesgar el poco dinero que habían logrado ahorrar. Miguel les explicó que invertir no significaba lanzarse sin preparación, sino aprender y planificar para hacer crecer su dinero de manera inteligente.
Les propuso investigar juntas sobre las opciones de inversión básicas y entender conceptos como fondos mutuos, acciones y bonos. Les explicó que la inversión era un proceso a largo plazo y que debían comenzar por aprender, sin prisas. El tema de la inversión abrió una nueva etapa en su aprendizaje. Las amigas se comprometieron a estudiar sobre finanzas e inversiones, y esa curiosidad comenzó a fortalecer su conocimiento financiero. Cuando todo parecía avanzar sin contratiempos, Camila recibió una llamada. Su madre había tenido un accidente y necesitaba asistencia médica. Aunque el seguro cubría una parte, los gastos adicionales eran altos. Camila se dio cuenta de que no tenía el dinero necesario para cubrirlos y se sintió atrapada. Al compartir su situación con sus amigas, Laura y Sara no dudaron en ofrecerle ayuda. Juntas lograron reunir el dinero para los gastos iniciales, y Camila sintió una gratitud profunda al ver el apoyo de sus amigas. Ese momento también le hizo reflexionar sobre la importancia de tener un fondo de emergencia y de la seguridad que brinda contar con personas que te respalden. Fue una lección dura, pero se sintió fortalecida para continuar su camino con más decisión. Cuando todo parecía avanzar sin contratiempos, Camila recibió una llamada. Su madre había tenido un accidente y necesitaba asistencia médica. Aunque el seguro cubría una parte, los gastos adicionales eran altos. Camila se dio cuenta de que no tenía el dinero necesario para cubrirlos y se sintió atrapada. Al compartir su situación con sus amigas, Laura y Sara no dudaron en ofrecerle ayuda. Juntas lograron reunir el dinero para los gastos iniciales, y Camila sintió una gratitud profunda al ver el apoyo de sus amigas. Ese momento también le hizo reflexionar sobre la importancia de tener un fondo de emergencia y de la seguridad que brinda contar con personas que te respalden. Fue una lección dura, pero se sintió fortalecida para continuar su camino con más decisión. El accidente de la madre de Camila fue un recordatorio para las tres amigas sobre la importancia de prepararse para lo inesperado. Decidieron aumentar el porcentaje de sus ahorros destinado a emergencias y ser aún más disciplinadas con sus gastos. Ese suceso también las hizo ver cuánto habían avanzado. A pesar de los desafíos, seguían adelante, aprendiendo y apoyándose mutuamente. Entendieron que la resiliencia no era solo sobre resistir, sino también sobre adaptarse, aprender y salir fortalecidas. Capítulo 17. La autodisciplina, el pilar del éxito financiero. En su próxima reunión con Miguel, él les compartió una frase de uno de sus mentores favoritos: la autodisciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Les explicó que había aprendido esta lección de Brian Tracy, quien afirmaba que la autodisciplina es el cimiento del éxito en cualquier área, incluyendo las finanzas. Las amigas discutieron cómo aplicar esta idea en sus vidas. Para Laura, significaba abstenerse de compras impulsivas y seguir su plan de reducción de deuda. Camila decidió que la autodisciplina consistía en mejorar la gestión de inventarios en su boutique para optimizar ganancias. Sara, por su parte, estableció una meta de ahorro mensual que seguiría sin importar lo difícil que pudiera parecer. Esta nueva visión de la autodisciplina se convirtió en un pilar para ellas. Miguel les propuso una meta de 21 días sin hacer compras no planificadas, recordándoles el famoso dicho de Tracy: los hábitos se construyen con pequeños pasos. Fue un reto, pero al ver el impacto en sus finanzas y su autoconfianza, entendieron el poder de los buenos hábitos. Las metas claras y el poder de la visualización. Miguel les introdujo otro concepto fundamental de Brian Tracy: la importancia de visualizar sus metas. Las instó a no solo enfocarse en el ahorro o en reducir sus deudas, sino en visualizar cómo sus vidas cambiarían cuando alcanzaran sus objetivos. Cada una cerró los ojos y se imaginó cómo sería su vida con estabilidad financiera. Camila se vio expandiendo su negocio sin miedo a las deudas. Laura se visualizó libre de cargas financieras, capaz de viajar y disfrutar de su vida en paz. Sara se imaginó ayudando a su familia y, a la vez, construyendo una base sólida para su futuro. Esa claridad les dio energía renovada y les hizo sentir que sus esfuerzos tenían un propósito mucho más profundo. Miguel les sugirió escribir sus metas financieras y revisarlas diariamente, una práctica que Tracy recomendaba para mantener la mente enfocada. Las amigas adoptaron esta rutina y, con el tiempo, notaron cómo les ayudaba a mantenerse motivadas. Capítulo 18. Planificación a largo plazo. Inspirado por los principios de Tracy, Miguel les habló de la importancia de planificar a largo plazo. Les explicó que muchas personas se centran en el dinero inmediato, sin pensar en el impacto de sus decisiones dentro de 5 o 10 años.
Laura se dio cuenta de que, para ella, planificar a largo plazo significaba invertir en su futuro profesional, además de reducir sus deudas. Camila entendió que su boutique debía crecer de forma sostenible, sin apresurarse a abrir sucursales hasta que la base de su negocio estuviera más sólida. Para Sara, planificar a largo plazo significaba construir su fondo de emergencia y buscar inversiones seguras que le permitieran tener un respaldo en el futuro. Tracy enseñaba que una meta sin un plan es solo un deseo, y las amigas comenzaron a estructurar sus metas a largo plazo con planes de acción específicos. La planificación a largo plazo se convirtió en una nueva perspectiva que les permitió soñar con seguridad. La regla del 1% y el efecto compuesto. Miguel compartió con ellas una lección crucial sobre el efecto compuesto y la regla del 1%, inspirada en el pensamiento de Tracy sobre los pequeños cambios acumulativos. Les explicó que, al mejorar solo un 1% cada día en sus finanzas, al cabo de un año verían una transformación enorme. Sara se propuso ahorrar un poco más cada mes, aunque fuera solo un porcentaje pequeño. Laura decidió destinar una parte de su salario para su fondo de jubilación. Camila se comprometió a revisar sus costos semanalmente y buscar formas de mejorar sus márgenes de ganancia. A través de estos pequeños ajustes, las amigas experimentaron la magia del efecto compuesto. Mes a mes, vieron cómo esos esfuerzos, por mínimos que parecieran, les brindaban resultados duraderos y un sentido de logro. Capítulo 19. La importancia del aprendizaje continuo. Inspirado por otro de los principios clave de Brian Tracy, Miguel alentó a las amigas a adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. Les recordó que el conocimiento financiero estaba en constante evolución y que ellas podían mantenerse un paso adelante si seguían educándose. Camila se inscribió en un curso de marketing digital para mejorar la visibilidad de su boutique. Laura empezó a estudiar sobre inversiones para maximizar sus ahorros y decidió asistir a seminarios. Sara comenzó a leer libros sobre finanzas personales, dándose cuenta de que cuanto más aprendía, más control sentía sobre su vida financiera. Tracy enseñaba que el desarrollo personal es la mejor inversión, y las amigas se comprometieron a crecer y aprender en todos los aspectos de sus vidas. Las claves de la autoconfianza. Miguel les compartió una lección poderosa sobre la autoconfianza, inspirada también en Tracy. Les explicó que, en muchos casos, el éxito financiero está relacionado con la confianza en sí mismas para tomar decisiones y superar obstáculos. Les pidió que comenzaran a reconocer sus logros y sus avances. Camila empezó a escribir un diario en el que anotaba sus logros en el negocio, desde las ventas exitosas hasta los momentos en los que había logrado mantener su presupuesto. Laura, por su parte, comenzó a celebrar cada deuda pagada, cada paso hacia su libertad financiera. Y Sara, con cada nuevo hábito financiero, sentía que su confianza crecía. Las amigas aprendieron que, al desarrollar su autoconfianza, se sentían más capaces de enfrentar nuevos desafíos. Tracy decía que la autoconfianza es el primer paso hacia el éxito, y con cada paso, esa confianza se fue consolidando. Capítulo 20. Delegar y pedir ayuda. Miguel compartió otro de los conceptos de Tracy, la importancia de aprender a delegar y buscar ayuda cuando se necesita. Muchas veces, en su afán por controlar sus finanzas, las personas pueden sentir que deben hacerlo todo solas. Pero, como les dijo Miguel, reconocer los límites propios y buscar apoyo es esencial. Camila reflexionó sobre su boutique y se dio cuenta de que, si delegaba algunas tareas administrativas, podría concentrarse en la estrategia de crecimiento. Laura decidió consultar a un asesor financiero para optimizar sus inversiones y sentirse segura en sus decisiones. Sara se unió a un grupo de apoyo financiero en línea, donde compartía ideas y recibía consejos. Este nuevo enfoque las ayudó a entender que buscar ayuda no era un signo de debilidad, sino una forma de fortalecer sus habilidades y sus finanzas. La gratitud y la abundancia. Miguel introdujo un concepto que parecía menos financiero, pero que tenía gran relevancia, la gratitud. Inspirado en las enseñanzas de Tracy sobre la mentalidad de abundancia, les explicó que, al reconocer y apreciar lo que tenían, era más fácil atraer y construir una vida de prosperidad. Cada noche, las amigas comenzaron a escribir 3 cosas por las que se sentían agradecidas en sus vidas. Camila se dio cuenta de que, aunque su boutique aún estaba en crecimiento, tenía una clientela leal y el apoyo de sus amigas. Laura agradecía su avance en la reducción de sus deudas y su nueva independencia. Sara apreciaba la oportunidad de aprender y ahorrar, así como la fuerza de voluntad que había desarrollado.
Este ejercicio de gratitud las ayudó a mantener una mentalidad de abundancia y a ver sus logros con más claridad. Comprendieron que la riqueza no solo era monetaria, sino también emocional y personal. Los hábitos millonarios. Inspirado por los principios de Tracy, Miguel les enseñó acerca de los hábitos millonarios, pequeños actos que las personas exitosas incorporan a sus rutinas diarias. Les habló de la importancia de llevar un control detallado de sus gastos, de revisar sus presupuestos y de analizar sus metas financieras regularmente. Las amigas comenzaron a incorporar estos hábitos en sus vidas. Sara revisaba su presupuesto semanalmente y evaluaba su progreso hacia sus metas. Laura analizaba sus gastos cada quincena y ajustaba sus ahorros de acuerdo a sus avances. Camila decidió establecer metas trimestrales para su negocio, evaluando si sus decisiones la acercaban a su meta final. Estos hábitos las llevaron a desarrollar una relación más consciente y efectiva con sus finanzas, y cada día se sentían más seguras de sus logros. Capítulo 21. Resiliencia ante la adversidad. Camila estaba pasando por uno de los momentos más desafiantes desde que había abierto su boutique. Una nueva tienda, parte de una cadena de renombre, se había establecido en el mismo centro comercial, ofreciendo productos similares a los suyos, pero con grandes descuentos promocionales. Las ventas de Camila cayeron drásticamente en las primeras semanas, y la ansiedad comenzó a invadirla. Se preguntaba si, después de todo, su negocio sobreviviría. Se reunió con sus amigas, sintiéndose completamente desmotivada. Les confesó que tenía miedo de no poder sostener su boutique frente a esa competencia feroz. Fue en ese momento que Laura y Sara recordaron una lección que Miguel les había enseñado, inspirada en las palabras de Brian Tracy: la resiliencia es la habilidad de recuperarse y adaptarse ante la adversidad. No es solo una prueba de fortaleza, sino de creatividad y determinación. Laura le recordó a Camila que la resiliencia no significaba solo resistir la tormenta, sino aprender de ella. ¿Qué podía hacer diferente? ¿Cómo podía aprovechar esa competencia para mejorar su propio negocio? Miguel, quien también estaba presente en la reunión, le propuso que, en lugar de ver a esa nueva tienda como un enemigo, la usara como inspiración para redefinir la experiencia que ofrecía en su boutique. Esa noche, Camila reflexionó sobre la conversación. Se dio cuenta de que había estado estancada en su modelo de negocio y que este obstáculo era la oportunidad que necesitaba para renovarse. Con ayuda de Miguel, comenzó a investigar ideas innovadoras para mejorar su boutique y atraer a un público fiel que valorara su servicio personalizado y los productos únicos que ofrecía. En lugar de rebajar sus precios, optó por enfocarse en crear experiencias personalizadas para sus clientas. Implementó un programa de fidelización, en el que las clientas frecuentes podían disfrutar de descuentos especiales, asesoría de moda y eventos exclusivos de temporada. También invirtió en una renovación estética de su tienda, creando un espacio acogedor y atractivo, con una estética que reflejara el estilo único de sus prendas. Las primeras semanas fueron difíciles. Aunque había invertido más dinero en la tienda, las ventas no aumentaban tan rápido como esperaba. Sin embargo, Miguel le recordó que la perseverancia es la clave para cualquier emprendimiento exitoso, y que los frutos de su esfuerzo probablemente no se verían de inmediato, pero llegarían. Poco a poco, las clientas comenzaron a notar los cambios. La nueva tienda seguía ofreciendo precios bajos, pero no tenía el encanto ni la atención que ofrecía Camila. Las clientas habituales de Camila regresaron y le comentaron cuánto valoraban la atención personalizada que recibían en su boutique, algo que no encontraban en las tiendas grandes. Los pequeños cambios y la persistencia comenzaron a rendir frutos. Camila experimentó un crecimiento en su negocio, pero también en su confianza y habilidades. Este obstáculo la había enseñado a adaptarse, a pensar de manera creativa y a no rendirse a la primera dificultad. Entendió que la resiliencia no era solo una palabra, sino una herramienta poderosa que la había llevado a crecer más allá de sus límites anteriores. Al final, la competencia no había destruido su boutique, por el contrario, la había fortalecido. Y Camila, al igual que sus amigas, había descubierto que la resiliencia era un pilar fundamental en su camino hacia el éxito financiero y personal. Capítulo 22. Celebrando la transformación. 6 meses después, las 3 amigas decidieron organizar una cena para celebrar sus logros. Había sido un año lleno de desafíos y aprendizajes, y aunque sus metas iniciales aún no estaban completamente alcanzadas, cada una sentía una transformación profunda en su relación con el dinero y consigo misma. Laura,
quien al inicio del año estaba sumida en deudas y con un temor constante a enfrentar su situación financiera, ahora se sentía más empoderada y con una visión clara de su futuro. Había pagado una parte considerable de sus deudas y había comenzado a invertir sus ahorros de manera inteligente. Gracias a las enseñanzas de Miguel y a su perseverancia, había aprendido que la libertad financiera era un camino gradual, y que cada pequeño logro contaba. Camila, por su parte, se había convertido en una empresaria más resiliente y creativa. Su boutique era un reflejo de su crecimiento personal, y gracias a su capacidad de adaptarse y a su enfoque en la calidad, había logrado crear una clientela fiel. Su negocio no solo sobrevivía, sino que prosperaba, y cada vez se sentía más segura de que su sueño de expansión estaba al alcance. Sara, quien al principio se sentía insegura sobre cómo gestionar su dinero, ahora tenía un plan financiero sólido y una disciplina que nunca antes había experimentado. Había aprendido a priorizar sus ahorros, a mantener un fondo de emergencia y a tomar decisiones financieras con seguridad. Aunque aún estaba en el proceso de ayudar a su familia con las deudas de su padre, ya no sentía esa carga como una imposibilidad, sino como una meta alcanzable. Durante la cena, Miguel las felicitó por su avance. Les recordó que lo que habían logrado era algo excepcional y que no muchas personas estaban dispuestas a enfrentar sus miedos financieros y a transformarse. Les dijo que, aunque él había sido su guía, todo el mérito era de ellas, por su valentía y determinación. Camila levantó su copa y propuso un brindis. Por la amistad, la disciplina y los sueños que estamos construyendo juntas. Laura y Sara sonrieron y, con copas en alto, hicieron eco de las palabras de su amiga. Todas sabían que esa transformación era solo el comienzo y que aún había un largo camino por recorrer. Pero esta vez, no había miedo ni duda. Sabían que estaban preparadas para enfrentar cualquier desafío, porque habían aprendido que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero, sino en la fuerza interna que cada una había desarrollado. Laura, emocionada, compartió una última reflexión. Creo que todo este tiempo hemos estado buscando seguridad, paz y control sobre nuestras vidas. Y hoy sé que todo eso estaba dentro de nosotras desde el principio, solo necesitábamos encontrar el camino para sacarlo a la luz. Cada una de ellas guardó un momento de silencio, recordando el camino recorrido y sintiendo la gratitud de tenerse las unas a las otras. Al final, entendieron que lo que había comenzado como una aventura para mejorar sus finanzas personales, se había convertido en una transformación completa, en la que el amor propio, la autoconfianza y la amistad se habían convertido en sus mayores logros. Aquel brindis marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra, más segura, más próspera y, sobre todo, más consciente. Capítulo 23. Un nuevo comienzo. Con el inicio de un nuevo año, Laura, Camila y Sara sintieron que una etapa importante había terminado, pero también que algo aún más profundo y lleno de posibilidades estaba comenzando. Juntas, decidieron reunirse una vez más con Miguel para agradecerle su guía y, sobre todo, para compartir lo que cada una había aprendido en su viaje hacia la libertad financiera y personal. La noche estaba tranquila y la sala en la que se encontraron tenía una atmósfera íntima y acogedora. Había algo especial en el aire, cada una de ellas sabía que aquella reunión era más que una simple celebración. Era un momento de reflexión y de cierre, y también una oportunidad para mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Miguel comenzó la reunión recordándoles una última lección, una que, según él, englobaba todas las enseñanzas de los meses anteriores. Citando a su mentor Brian Tracy, les dijo, la clave del éxito es comprometerse por completo, ser valiente y dar el primer paso, una y otra vez, incluso cuando el camino es incierto. Cada una de las amigas compartió cómo sentía que había cambiado desde que iniciaron su camino. Laura tomó la palabra primero. Con una sonrisa llena de paz, les habló de cómo había vencido el miedo y la ansiedad que antes sentía al pensar en sus deudas. Ahora entendía que el dinero no era algo que debía evitar, sino una herramienta que podía manejar y utilizar para mejorar su vida y la de sus seres queridos. Agradeció a Miguel y a sus amigas, pues sin ellos no habría tenido el valor de enfrentarse a sus problemas financieros y, más importante aún, de superarlos. Camila, con la emoción en los ojos, compartió cómo este camino había despertado en ella la creatividad y la resiliencia necesarias para hacer que su negocio prosperara. Recordó los momentos de duda y las veces en que había querido renunciar, pero ahora sabía que cada obstáculo le había dado la oportunidad de aprender y fortalecer su carácter. Su boutique era su sueño hecho realidad, pero también un recordatorio de que los sueños se construyen con trabajo constante y con la disposición a enfrentar los retos con valentía.
Por último, Sara habló de su transformación personal. Confesó que antes se veía a sí misma como alguien dependiente y sin la capacidad de tomar el control de su vida. Este viaje, sin embargo, le había mostrado que la independencia financiera estaba a su alcance, y que ella era capaz de tomar decisiones acertadas. Su meta de ayudar a su familia seguía siendo importante, pero ya no la sentía como una carga. Ahora la veía como una motivación para construir una base sólida que la sostendría a ella y a los suyos en el futuro. Miguel las escuchó con atención y, al final, les dio un consejo final, también inspirado en las palabras de Tracy: nunca dejen de aprender. La libertad financiera y el éxito son caminos sin final. Lo más importante no es la meta, sino en quienes se están convirtiendo a lo largo del camino. Las amigas sabían que su viaje hacia la libertad financiera no terminaba allí. Cada una tenía nuevos sueños, metas y proyectos que deseaba alcanzar. Camila pensaba en expandir su boutique y llegar a otras ciudades, ofreciendo experiencias únicas a sus clientas. Laura quería profundizar en el mundo de las inversiones y, algún día, poder ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sentido miedo o inseguridad al enfrentarse a sus finanzas. Sara, inspirada por todo lo aprendido, soñaba con crear un blog en el que pudiera compartir sus experiencias y motivar a otras personas a tomar el control de sus vidas financieras. Antes de despedirse, las amigas se hicieron una promesa: cada año, en la misma fecha, se reunirían para celebrar sus logros, revisar sus metas y apoyarse en sus nuevos retos. Sabían que, aunque cada una seguiría un camino propio, la amistad y el apoyo entre ellas sería siempre el cimiento de sus éxitos. Se abrazaron, sintiendo que esa reunión era un cierre y, al mismo tiempo, un inicio. Laura, Camila y Sara ya no eran las mismas personas que habían sido un año atrás. Ahora, no solo habían aprendido a gestionar su dinero, sino también a confiar en ellas mismas, a creer en sus sueños y a enfrentar el futuro con determinación y valentía. En aquel abrazo final, quedó sellada una promesa de amistad y de crecimiento. Se sentían poderosas, fuertes y capaces de lograr cualquier cosa que se propusieran. La historia de su transformación era el testimonio de que cualquier persona, con la guía adecuada y la disposición para aprender, podía alcanzar la libertad financiera y, más aún, la paz y satisfacción que venían con ella. Mientras salían de la reunión y caminaban juntas hacia el futuro, se dieron cuenta de que este viaje, más que llevarlas a lograr sus metas financieras, las había convertido en las mujeres que siempre habían querido ser. Y así, termina la historia de tres amigas que, juntas, enfrentaron sus miedos, aprendieron lecciones invaluables y descubrieron la verdadera riqueza, una vida construida sobre sus propios términos, llena de propósito, amistad y empoderamiento.